Tadej Pogačar hace historia conquistando la Milán-San Remo, una de las clásicas que no tenía en su palmarés, en un ataque absolutamente espectacular en la Cipresa, gracias también al gran esfuerzo que ha realizado el ciclista mexicano Isaac del Toro, con un ataque brutal de 300 metros que en este caso ha reventado el pelotón y que ha permitido a su compañero y al mejor ciclista del mundo, Tadej Pogačar, llegar sobre todo con Matthew Van Der Poel y Tom Pidcock al podio, donde el ciclista neerlandés, el principal favorito para ganar esta clásica, ha cedido ante el gran empuje del esloveno y de Tom Pidcock, y finalmente el ciclista esloveno le ha ganado al sprint al inglés y ha conquistado por fin una Milán-San Remo absolutamente épica, absolutamente histórica, porque a falta de 50 kilómetros, el ciclista esloveno Tadej Pogačar ha sufrido una caída justo cuando se iba a preparar, en este caso para su ataque en la Cipresa. Parecía que todo se le volvía en contra al ciclista de Eslovenia, pero lo cierto es que ha logrado sobreponerse a esa caída que parecía que le iba a dejar fuera de combate, pero Tadej ha demostrado su raza, su carácter, porque es el mejor ciclista del mundo y uno de los mejores de la historia, y ha logrado por fin esa tan ansiada Milán-San Remo. Pero ¿qué es lo que ha pasado realmente en esta clásica? ¿Por qué ha sido tan épica y tan histórica? ¿Cuál ha sido el papel fundamental de Isaac del Toro para que Tadej Pogačar lograse ganar por primera vez esta clasicísima? Pues quédate a ver el vídeo de hoy, porque eso es lo que vamos a tratar de analizar en los próximos minutos. Pero como digo, antes de ver el vídeo, si eres un amante del ciclismo, si te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y dejar un buen like al vídeo. La segunda es que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, ya que publicamos contenido prácticamente a diario. Y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta clásica de Milán-San Remo, con una victoria absolutamente impresionante de Tadej Pogačar. Ahora sí, vamos con el vídeo. Un hombre se cae al asfalto a más de 50 km por hora, con el maillot de campeón del mundo destrozado sobre su pecho, apenas unos kilómetros de la subida más importante de la Milán-San Remo. A su alrededor, el caos. Otros ciclistas arrastrando la bicicleta por el suelo, el equipo al borde del colapso nervioso, y el mundo entero conteniendo la respiración. Y entonces ese hombre se levanta, se sube a la bici, persigue al pelotón, llega a la Cipresa, ataca varias veces, rompe a todos sus rivales salvo a dos y gana la carrera más larga del calendario ciclista en una foto finish que ha tardado varios segundos en resolverse. Ese hombre es Tadej Pogačar, y lo que habéis escuchado no es un resumen de su carrera deportiva, es lo que pasó hoy en la Milán-San Remo 2026, en directo, delante de nuestros ojos incrédulos. Pero hay algo más que también quiero que sepáis antes de que entremos al detalle, porque esta victoria no existiría si un chaval de 22 años nacido en Ensenada, Baja California, México, que hoy ha hecho algo que no aparecerá en el titular principal, pero que fue literalmente el detonador de todo. Su nombre es Isaac del Toro, y en este canal le vamos a dar el protagonismo que merece. Ahora sí, vamos a resumir qué es lo que ha sucedido. Para entender la magnitud de lo que ha ocurrido hoy, necesito que tengáis claro el escenario. La Milán-San Remo es, con sus aproximadamente 298 kilómetros, la carrera de un día más larga del calendario World Tour. Se la llama la clasicísima. No hay final en alto, no hay grandes puertos de montaña. Es una carrera que durante casi 250 kilómetros parece un tranquilo paseo por la Liguria italiana, y que en los últimos 50 kilómetros se convierte en un campo de batalla donde los mejores ciclistas del planeta se destruyen entre sí. Sus dos ascensiones clave lo dicen todo: la Cipresa con sus 5,6 kilómetros al 4,1% de pendiente media, y el Poggio di San Remo con sus 3,7 kilómetros de media, pero con rampas hasta del 8% antes de coronar. Dos suaves pero implacables ascensos que han decidido el destino de esta carrera durante décadas. Tadej Pogačar llegaba hoy a esta prueba con una obsesión que él mismo había reconocido en las vísperas de la carrera. El esloveno, como decimos, tenía ante sí una de las grandes oportunidades para poder conquistar esta gran clasicísima, y este año no lo dejó escapar. De hecho, en la víspera de la carrera, en las declaraciones a los diferentes medios, Pogačar dejó un titular absolutamente increíble, destacando que prefería ganar la Milán-San Remo que el récord de 6 Tours de Francia. Eso no es una frase de marketing, eso es Pogačar hablando con el corazón, y hoy el corazón gana.
¿Sabías que Pogačar había terminado tercero en las dos últimas ediciones de esta carrera? En 2024 y en 2025, siempre cerca, pero sin poder morder el triunfo. En 2025 fue Matthew Van Der Poel quien le ganó en un sprint fulminante en la Vía Roma, después de aguantar su ataque en la Cipresa, un déjà vu que el equipo UAE Team Emirates no podía permitirse repetir. Y ahí es donde entra la gran novedad táctica de esta edición, Isaac del Toro. Como decimos, Isaac del Toro venía realizando una campaña absolutamente brillante, conquistando el UAE Tour, habiendo quedado tercero en la Strade Bianche y sobre todo ganando la Tirreno Adriático hace prácticamente una semana, siendo un ciclista absolutamente dominador, ganando sobre todo la etapa reina en un ataque bestial. Eso lo convertía en el único ciclista que llegaba a esta carrera, pues como decimos, habiendo realizado un inicio de temporada absolutamente espectacular. Pero del Toro no venía hoy a ganar para sí mismo, venía a hacer algo mucho más difícil y mucho más inteligente, a romperse en beneficio del equipo, a convertirse en ese engranaje sin el cual la máquina Pogačar no puede funcionar a pleno rendimiento. El plan del UAE Team Emirates era cristalino. Primero, Brandon McNulty y el resto del equipo debían proteger a Pogačar durante los primeros 250 kilómetros y llevarle en posición óptima a los pies de la Cipresa. Segundo, Isaac del Toro debía elevar el ritmo en la ascensión hasta un nivel donde la carrera dejase de ser controlable, forzando a los rivales a tomar decisiones que no querían tomar. Tercero, y solo entonces, Pogačar lanzaría su ataque definitivo sobre el grupo reducido. Un plan perfecto sobre el papel, pero como en el ciclismo siempre ocurre, la realidad tenía preparada una sorpresa bastante cruel. Y es que al inicio de la carrera, el equipo UAE Emirates veía como una de sus grandes amenazas, como era el ciclista, perdón, Jan Christen, caía junto a Aular y decía adiós a la carrera, una baja muy sensible, ya que obligaba en este caso a reestructurar las órdenes del equipo y que cada corredor en este caso tuviese que asumir un mayor protagonismo y sobre todo un mayor desgaste. Pero a pesar de esa baja, todo se mantenía en calma, hasta que a unos kilómetros de llegar a la Cipresa, cuando el pelotón ya empezaba a tensarse y la carrera comenzaba a tomar temperatura, sucedió algo que heló la sangre de todos los seguidores del ciclismo. Tadej Pogačar, el favorito absoluto, el campeón del mundo, el hombre al que todo el equipo protegía como si fuera un tesoro, se fue al suelo. No fue una caída cualquiera, fue una de esas situaciones que en el ciclismo de alta velocidad pueden tener consecuencias devastadoras. El propio Pogačar lo describió después: me pude recuperar en la bicicleta, me costó un poco de trabajo. Mis compañeros pusieron todo de su parte para regresar, me dieron la esperanza de regresar a la carrera, y es que la caída no fue solo suya. En ese accidente también se vieron involucrados Wout van Aert, Matteo Jorgensen y Biniam Girmay. Todos ellos pudieron retomar la marcha, pero con consecuencias muy distintas. Van Aert necesitó incluso cambiar de bicicleta, lo que le dejó con un tiempo perdido que resultaría decisiva. Matthew Van Der Poel también fue rozado por el accidente, aunque pudo reintegrarse al pelotón con relativa rapidez. La imagen de Pogačar con el maillot rojo del campeón del mundo desgarrado persiguiendo al pelotón a máxima intensidad después de haber sufrido una caída fue uno de esos fotogramas que quedan grabados en la retina. Estaba a 35 segundos del grupo principal, el equipo en shock, los comentaristas conteniendo las palabras, los aficionados mirando la pantalla con el corazón en un puño. ¿Y sabéis qué fue lo que pasó en ese momento? Que Isaac del Toro asumió el mando. Mientras que Pogačar perseguía, del Toro se convirtió en el líder de facto del UAE en la carrera. Fue el quien se sentó en el pelotón con la calma del que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Fue el quien organizó la reintegración. Fue el quien junto al resto del equipo garantizó que Pogačar recuperase posición justo en el momento preciso, en el momento en el que la Cipresa empezaba a mostrarse en el horizonte. ¿Creéis que Pogačar habría podido ganar esta carrera sin la intervención de Isaac del Toro en esos momentos de pánico? Me podéis dejar vuestra opinión, ya sabéis, en los comentarios. Y llegamos al momento central de esta carrera, la Cipresa. El lugar donde todo se decide o se pierde en la Milán-San Remo. Recordar los datos: 5,6 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 4,1%. No es una subida salvaje, no es el Zocolán ni el Angliru, pero en el contexto de una carrera de 298 kilómetros, con las piernas quemadas después de una caída, con el corazón todavía acelerado por el susto, esos 5,6 kilómetros son una eternidad. Y fue ahí, en esa eternidad, donde Isaac del Toro firmó el acto más importante de la carrera para la causa de su equipo. Los datos son precisos: en aproximadamente
únicamente 300 metros de ataque, Del Toro elevó el ritmo de la cipresa a un nivel que rompió el pelotón. 300 metros no es un número poético, es un hecho táctico de una brutalidad técnica extraordinaria, porque esos 300 metros de Isaac Del Toro a pleno rendimiento no solo eliminaron a los corredores de segunda línea, abrieron la puerta para que Pogačar hiciese lo que sabe hacer mejor que nadie en el mundo: atacar. Y Pogačar atacó a 3 kilómetros de la cima, con el maillot roto todavía sobre el cuerpo, con las huellas de la caída todavía visibles, y lanzó una aceleración que solo dos ciclistas en todo el mundo pudieron responder: Tom Pidcock y Mathieu van der Poel, solo tres hombres en la cabeza de la Milan-San Remo: el campeón del mundo esloveno, el prodigio británico multitiempo, campeón olímpico de mountain bike y figura del ciclocross, y el neerlandés que buscaba su tercer triunfo en esta misma carrera. El resto del pelotón, destrozado. Lidl Trek trataba de organizar la persecución desde atrás, pero el daño era irreparable. La diferencia fue abriéndose hasta los 21 segundos antes de llegar a la cima. Y ahí, mientras Van der Poel cogía bidón en su ritual casi ya mítico del descenso a la cipresa, Del Toro cumplía su misión definitiva: frenar la persecución del grupo seguidor. Isaac Del Toro llegó a meta con más de 4 minutos de diferencia sobre los líderes, en el puesto 110 de la clasificación, y sin embargo fue una de las piezas más importantes de la victoria. Eso, amigos, es lo que significa ser un corredor de equipo excepcional. Los tres hombres llegaron al podio con la carrera simplemente abierta. Pogačar había atacado ya dos veces más en la propia cipresa, sin conseguir soltar a ninguno de sus rivales. Pidcock, que tiene una resistencia al dolor y una capacidad para aguantar aceleraciones que recuerdan a los grandes climbers clásicos, cerraba cada hueco como si fuera una cuestión de honor personal. Y Van der Poel, aunque ya mostraba signos de desgaste según los propios comentaristas, seguía en el grupo de cabeza. El podio de San Remo, 3,7 kilómetros, pendiente media inferior al 4%, pero con rampas de hasta el 8% antes de coronar. La cima, apenas 5,6 kilómetros de la meta, y una cuenta atrás que cualquier ciclista de alto nivel conoce de memoria: atacar aquí o rendirse. Pogačar atacó, otra vez, la cuarta aceleración del día. Y esta vez algo diferente ocurrió. Van der Poel no pudo seguir. El holandés, que también había sufrido en la caída y que había llegado admitidamente con las piernas ya no en su mejor nivel, se fue descolgando poco a poco. Su propio testimonio después de la carrera le explica con una honestidad brutal: en la sorpresa ya sentí que no estaba en mi mejor momento. La caída le había pasado factura. El esfuerzo acumulado de 298 kilómetros también. Y entonces quedaron dos: Pogačar y Pidcock, solos a 5 kilómetros de la meta, con el descenso del podio por delante, con las calles de San Remo esperándoles y con la Vía Roma como destino final. El esloveno atacó y una otra vez en ese descenso. En total se contabilizaron 6 ataques entre la cipresa y la llegada. 6, en una carrera de clásicas donde la norma es dosificar y esperar el momento. 6 aceleraciones distintas. Es un festival de agresividad táctica que muy pocos ciclistas en la historia habrían podido sostener, pero Pidcock no cedía. El británico corredor, para quien el ciclismo parece tener distintas reglas físicas, seguía ahí, en la rueda, negándose a perder y convirtiendo esta Milán-San Remo en algo que nadie esperaba: un sprint a dos, la recta final de la Vía Roma, el escenario más icónico del ciclismo clásico después de los alerquines del velódromo de Roubaix. Dos hombres a máxima velocidad, con las piernas en llamas y el corazón a punto de explotar: Tadej Pogačar y Tom Pidcock, en un sprint que ha necesitado de la foto finish para resolverse. Pogačar lanzó el sprint desde adelante, comprometiéndose de manera decisiva y obligando a Pidcock a responder. El británico llegó a su altura en los últimos metros. La distancia entre los dos era mínima, imposible de apreciar a simple vista. El tiempo que tardó en confirmarse, el ganador, fue de esos segundos en que la respiración se detiene colectivamente, y entonces la pantalla mostró el nombre: Tadej Pogačar. El esloveno explotó, las manos al cielo, la expresión de alivio mezclada con euforia, esa expresión que no existe cuando alguien logra algo que llevaba años persiguiendo, porque Pogačar no ganó solo una carrera hoy, ganó la Milán-San Remo después de haberla buscado durante 5 participaciones, después de haber llegado tercero en las 2 últimas ediciones y después de haber sufrido una caída en esta misma carrera, después de haber atacado 6 veces, después de haber corrido 298 kilómetros. Sus palabras en la meta lo dicen todo. Esto es para todos los seguidores. Todo el equipo ha luchado para que llegáramos rápido al grupo tras la caída. Ha sido una gran carrera de todo el grupo. Se ha ido muy rápido, sobre todo al final. Lo he intentado en el podio, pero Pidcock estaba muy fuerte y no lo he podido soltar. Al final nos lo hemos jugado en un apretado sprint. Tom es muy rápido y sabía que sería difícil, pero he podido ganar en la misma línea de meta. Lo importante: esto es para todos los seguidores, no para él, para todos. Ese es Pogačar. Y Pidcock segundo, con una generosidad enorme en la derrota. Estoy contento con el segundo puesto, hice todo lo que pude, pero Tadej se ha mostrado muy fuerte y me ha ganado en la línea de meta. Un campeón también en la derrota.
No podemos hablar de esta carrera también sin dedicarle unos minutos a Mathieu van der Poel y a lo que ha significado este día para él. El neerlandés llegaba como campeón defensor. En 2025 había ganado esta misma carrera resistiendo el ataque de Pogačar en la Cipresa y resolviéndolo en el sprint. En 2023 también ganó. Buscaba un tercer triunfo que le habría situado entre los más grandes ganadores de la historia de la Milán-San Remo y llegaba en un estado de forma aparentemente óptimo. Pero la carrera le golpeó dos veces, primero con la caída en la que él mismo reconoce que una bicicleta se cruzó en su camino y no pudo evitarla, segundo con el desgaste acumulado que esa caída y el posterior esfuerzo de persecución dejaron en sus piernas. Sus palabras son un testimonio de honestidad deportiva. Estoy bastante decepcionado. Había una bicicleta frente a mí y no podía rodearla, así que me estrellé. Es principalmente mi mano la que duele un poco. El equipo hizo muy buen trabajo trayéndome de vuelta, pero en la Cipresa ya sentí que no estaba en mi mejor momento. Esto es lo que separa la gloria de la derrota en el ciclismo élite. Un milímetro de margen, una bicicleta en el camino, una caída que te deja la mano dolorida y un adversario que ese día es simplemente imparable. Lo que hemos visto hoy en la Milán-San Remo demuestra lo grande que es el ciclismo. Un corredor que buscaba absolutamente su primera victoria, que buscaba seguir haciendo historia. Pese a que ya es considerado el mejor ciclista del mundo, Tadej Pogačar tiene una ambición absolutamente incalculable. Un equipo, por supuesto, que le ha protegido en los mejores momentos y que ha sabido lanzarle sobre todo en la Cipresa, en el momento clave, gracias también a uno de los mejores corredores del mundo, como es Isaac del Toro. 300 metros de aceleración brutal. El pelotón se rompió y cuando el daño ya estaba hecho, Pogačar lanzó su ataque definitivo sobre el grupo ya diezmado. El resultado, solo Pidcock y Van der Poel pudieron seguirle, todos los demás atrás. A eso hay que añadir otro factor, el récord de subida de la Cipresa. En las semanas previas a la carrera, Pogačar había batido el registro de ascensión en un entrenamiento específico. Eso no es accidental. El equipo UAE había preparado esta carrera como si fuera el Tour de Francia. Habían analizado cada metro, cada curva, cada pendiente, y la caída, que podía haber destruido cualquier plan, solo retrasó unos minutos la ejecución de una estrategia perfectamente diseñada. Hemos vivido historia del ciclismo mundial. Hemos vivido la primera victoria de Tadej Pogačar en la clasicísima. Una carrera en la que todos los factores pintaban en contra de esta victoria del esloveno, pero hoy ha demostrado por qué es absolutamente el mejor ciclista del mundo y uno de los mejores ciclistas de la historia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te ha parecido esta victoria épica del ciclista esloveno en la Milán San Remo 2026. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.